Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. No se procuren en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, salúdenla con la paz, si la casa se lo merece. Su paz vendrá a ella. Si no lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no escucha sus palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudan el polvo de los pies. En verdad les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en los últimos evangelios el manual de los discípulos. Recordemos que no solo los sacerdotes y consagrados son discípulos, los laicos, es decir, personas como nosotros que tenemos nuestras familias o que no somos ni sacerdotes ni religiosas, también podemos ser discípulos. Sigue el Señor al igual que ayer mostrándonos qué debemos hacer como discípulos. El mensaje de hoy es la ruta de quienes son misioneros y estas palabras pueden sonar contra la corriente, pero cumplirlas dan sentido a la vida personal y de familia. Todos tenemos en nuestras mentes ideas de cómo deberían ser las cosas y esto no está mal, pero cuando empezamos a caminar en la fe nos damos cuenta que hay cosas que debemos aprender y otras tantas que debemos desaprender. Vamos a ahondar un poco más en el mensaje de hoy para que analicemos qué nos pide hoy el Señor como familias misioneras frente a nosotros mismos y la sociedad desde los siguientes 3 puntos. Primero, llamado a servir. Segundo, confía en la provisión que el Señor da. Y tercero, el que no te reciba, no discutas con él. Primero, llamado a servir. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos y resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen demonios, dice hoy el Señor. Vamos a analizar este evangelio desde el contexto de la familia. Y para esto hagámonos la siguiente pregunta. ¿Como familia tenemos actos de caridad? ¿Nuestros hijos nos ven ayudar a otros? ¿Participamos juntos como familia en algún proyecto para ayudar a los demás? Si las respuestas son más o menos o no, Dios hoy nos está llamando a servirle. Como lo decíamos en el evangelio pasado, si no lo hemos hecho, podemos empezar poco a poco. La sociedad de hoy nos llama a pensar en nosotros mismos, pero Jesús viene a decirnos que amemos al prójimo como a nosotros mismos. La ayuda al prójimo va en 2 niveles: espiritual, anunciando el reino de los cielos, y material, ayudando en la sanación de los dolores o necesidades corporales. Entonces miremos cómo estamos dentro de nuestra familia. Dentro de nuestra propia familia, ¿hablamos de la esperanza que tenemos? ¿Hablamos con nuestros hijos acerca de Dios? ¿Tenemos nosotros mismos una relación cercana con Dios? Las clases de religión en el colegio no son suficientes. Como padres nos corresponde anunciar a nuestro prójimo más cercano, o sea, a nuestra familia nuclear, este mensaje de esperanza. Para quienes nunca lo han hecho, pueden empezar orando juntos en las noches. Pueden empezar leyendo la Biblia, un capítulo del Evangelio de Juan en las noches y hablar sobre él. Ahora, en la parte material, es importante velar por las necesidades de nuestra familia, orar y trabajar por la sanación de las enfermedades, pero también es importante revisar como familia qué influencias externas nos están enfermando el alma y deben salir. Por ejemplo, los programas de televisión, los videojuegos que están jugando nuestros hijos, los contenidos a los que estamos siendo expuestos todos como familia. Entonces, una primera tarea es dentro de casa y luego por fuera de casa.
Ya por fuera de casa podemos dar pequeños pasos, como preparar un alimento juntos y luego repartirlo en la calle, o visitar un hogar de beneficencia de abuelos. La idea es empezar a dar pequeños pasos y pedirle al Señor que nos guíe. Alberto y Diana han sido profesionales muy exitosos. Sus hijos siempre han estado al cuidado de sus abuelos. Tienen un hijo de 5 años y una hija de 13. Ambos estudian en buenos colegios, viven en una casa grande y materialmente no les falta nada. Últimamente esta pareja de esposos han tenido mucho trabajo, por lo que han estado muy distanciados. Llega el día del aniversario y Diana prepara una cena romántica para él, pero él olvida la fecha y ese día se queda trabajando hasta tarde. Cuando llega a su casa, Diana estaba acostada y muy enojada. Al día siguiente, Alberto encuentra una carta donde le dice que está pensando en el divorcio. Ese día en la tarde, su hija se escapa de su casa dejando a su hermanito pequeño solo. Cuando llega Diana, se da cuenta de que su hija ha estado saliendo con un hombre mucho mayor que ella y que su hermano estaba solo. Cuando va a abrazarlo, está viendo unas caricaturas donde el personaje central tiene un cuchillo en la mano tratando de hacer daño a otros. «Dios mío, ¿qué es esto?», pensó ella. «Mi familia se está perdiendo». Apagó la tablet y se fue con su niño para donde los abuelos, quienes le recomendaron hablar con su esposo primero. Apareció su hija mayor, con la cual tuvo una fuerte discusión. Llamó a Alberto y se reunieron a hablar los dos a solas. «Nuestro hogar se está viniendo en picada al suelo. Mis hijos se nos van a perder y nosotros dos ni hablar». Alberto se sentía muy mal por no recordar el aniversario. Luego de una larga conversación, toman la decisión de continuar y Diana renunciaría a su trabajo y buscaría otro de medio tiempo, y Alberto trabajaría solo en el horario laboral. Estaban decididos a trabajar juntos por restaurar a la familia. Estaban atendiendo el primer llamado a servir en su casa, en su familia, a ser pastores de su primer redil, sus hijos. Segundo, confía en la provisión que da el Señor. Ustedes recibieron gratis ese poder, no cobren por emplearlo. No lleven oro ni plata, ni cobre ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Aquí Jesús nos dice que cuando ayudemos a los demás, no cobremos por la ayuda. Podríamos pensar, ¿qué tal cobrar? Pero cuando en el fondo estamos esperando a que nos agradezcan y reconozcan nuestra labor, allí estamos haciendo un cobro intangible. Y si no nos agradecen por la ayuda dada, entonces tomamos la decisión de no ayudar más. El Señor también nos habla sobre confiar en su provisión, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Muchas veces en las familias nos dedicamos a conseguir dinero y esto acosta el corazón de la misma familia, pues nos envolvemos en un materialismo ensimismado que es todo yo tengo, yo compro, yo necesito. Y no es que esté mal trabajar para ganar el sustento, no educamos a nuestra familia a sentir dolor por la necesidad ajena y ponemos al dinero por encima de Dios. Hay que tener en cuenta que hay ayudas que se cobran por los gastos que esta acarrea, por ejemplo, un retiro espiritual, un libro, un curso teológico, porque es necesario cubrir los gastos que se generan al dar este servicio. Pero la idea es no ver esto como una posibilidad de enriquecerse. Dios nos llama a confiar en la provisión que Él da. Si tú como mamá le estás sirviendo dejando opciones de trabajo de tiempo completo por otras de medio tiempo, por dedicarte a sembrar principios y valores en tus hijos, a sembrar la fe en ellos, y si tú como esposo has apoyado a tu esposa, hoy Dios les dice, el trabajador tiene derecho a su alimento. Confiemos en su provisión. Si sirves a otros en tiempo, dinero, o usas algún talento en la iglesia como el canto y lo haces gratis, hoy Dios te dice, confía en su provisión. En la casa de Diana y Alberto los ingresos disminuyeron significativamente. Se sentaron juntos a pensar qué gastos se podían recortar y era necesario cambiar a los niños de colegio, por ejemplo. Para Diana no fue fácil adaptarse a los niños, ya que antes era adicta al trabajo y pasar a estar en la casa con los niños en principio le generó mucho estrés y esto sumado a la disminución de ingresos. Además, se dio cuenta que quería compartir tiempo con sus hijos, pero no sabía cómo, no los conocía bien. Para ella era más cómodo que cada uno estuviera frente a sus pantallas, incluso lo era para su esposo cuando llegaban las noches. Pero no, iba a hacer el esfuerzo de recuperar a sus hijos y a su esposo.
Por recomendación de sus padres, decidieron compartir la cena juntos los cuatro y contar lo que hicieron durante el día. Y luego, después de alistarse para dormir, se reunirían y harían una pequeña oración en familia. Poco a poco, Diana y Alberto iban conociendo más a sus hijos e iban descubriendo que con lo que tenían podían vivir y que si en algún mes se quedaban cortos para asumir sus compromisos, de alguna forma resultaba el dinero. Dentro de las actividades que querían hacer juntos, se acercaron nuevamente a la Eucaristía los domingos. Diana y Alberto poco a poco iban promoviendo en su familia la disminución de pantallas y aumentando más el tiempo en familia. De hecho, juntos decidieron que los viernes comprarían un pollo o prepararían un alimento en familia y lo repartirían en el centro de la ciudad a la gente más pobre mientras iban en el carro. Esta actividad sensibilizó mucho a su adolescente con respecto al tema de la droga y a la familia en general, porque se dieron cuenta todos que disfrutaban sirviendo juntos. Diana y Alberto estaban sirviendo en su redil y con su familia también estaban empezando a servir afuera, pero también se dieron cuenta que Dios estaba dando la provisión para vivir la vida de una familia en restauración. Tercero, el que no te reciba, no discutas con él. Una de las cosas que nos manda a hacer el Señor es a hablarle a los demás sobre la esperanza que nos abriga, sobre nuestra fe. Aquí no nos manda a discutir, ni a imponer, ni a condenar a quien no nos quiera escuchar. Cuando el Señor nos manda a recoger la mies, se refiere a los frutos maduros, es decir, a quienes quieren escuchar de Dios, pero quien no quiera, no vamos a imponer la fe. Como padres, cuando tenemos hijos adolescentes o adultos que se han alejado de la iglesia, muchas veces ocurre que tratando de acercarlos más, los alejamos de ella. Cuando hay rechazo, nuestro trabajo como padres es interceder por ellos, es decir, orar por ellos y no parar de hacerlo hasta que sea Dios quien disponga el corazón de nuestros hijos o familiares alejados para que vuelvan a Él. Lo mismo ocurre fuera de la familia. No podemos quedarnos callados, pero si hablando hay alguien que no está de acuerdo con el mensaje que llevamos, Jesús nos dice que debemos salir de allí, a no discutir nuestra fe. Sin embargo, no dejemos de ser testimonio con nuestro ejemplo y mostrar siempre la caridad con las personas, inclusive con estas que nos han rechazado. Recuerdo una vez que leí en un comentario en YouTube en un canal católico alguien que decía que estaba alejado de la Iglesia Católica, pero que un día vio a un católico que realmente vivía su fe, que reflejaba el amor y el gozo y que era muy generoso y pacífico, y ella sintió: yo quiero eso que él tiene, y volvió a la Iglesia Católica simplemente por ver el testimonio de una persona, y ya no la vivió desde la tradición, sino desde la convicción. Muchas veces nuestro testimonio habla por nosotros mismos. Una noche, cuando se iban a reunir a hacer la oración en familia, su hija adolescente se resistió. Diana intentó obligarla, pero con cariño Alberto tomó a su esposa del brazo y a solas le recomendó a su esposa no obligarla, sino más bien tratar de negociar con ella. Una de las reglas que había en la casa era que después de las 8 de la noche todo el mundo se desconectaba de los dispositivos. Ese día Diana no la obligó y rezaron los tres el rosario que hacía poco habían empezado a orar en las noches. Sin embargo, sus padres oraban por ella. Diana trataba de compartir tiempo de calidad por separado con sus dos hijos para conocerlos mejor. Un día, después de 2 meses y de no renunciar a la oración por ella, se dio cuenta que su hija tenía necesidad de amigos diferentes y tomaron la decisión de buscar un grupo de jóvenes católicos. Al cabo de 1 año, su hija decide regresar a la oración en familia. Si tenemos familia, sabemos que no es una labor fácil, pero vale mucho la pena, y allí es donde debemos ejercer nuestro primer discipulado. ¿Cómo quieres servirle hoy, siendo el primer escenario tu casa? Piensa hoy en una actividad específica sobre cómo puedes hacer vida este mensaje en la vida de tu familia. Oración. Amado Padre, hoy te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas el llamado dentro de nuestra casa. Nos llevas a entender que contigo basta y que cuando caminamos en tu fe, nos das la provisión que necesitamos y que con cada uno llevas un proceso diferente, razón por la cual no podemos imponer nuestra fe. Gracias, amado Padre, porque me recuerdas que el primer discipulado que hacemos es en nuestra casa, con nuestra familia y luego con el mundo.
Ayúdame, Señor, a recordar esta frase de Santa Teresa de Calcuta. Si quieres cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu familia. Que tu Espíritu Santo me recuerde todos los días que la voz de Jesús debe ser más importante y más fuerte en mi vida para dar testimonio vivo de ella como familia y en la sociedad. Te lo pido en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Hoy en los comentarios, haz una oración por el discipulado en las familias, empezando por la tuya. Dios te bendiga.